Bueno, familia, pues hoy es domingo 7 de junio, ¿verdad? Del 2026 y es muy importante que tengamos en cuenta el amor de Jesús para con nosotros. Amén. Es importante que tengamos en cuenta nuestros compromisos. Amén. En el nombre de Jesucristo, te pedimos que bendigas, ¿sí? Que bendigas nuestras vidas, que nos ayudes, Espíritu Santo, que nos ayude el Espíritu Santo a poder escuchar la palabra y que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de la misma. Amén. La bendición del perdón. Hoy en día muchas la iglesia, muchas son las personas que aún estando ya en Jesús, viven a veces condenados por cuestiones de su pasado, ¿no? A veces somos cristianos, pero tenemos una vida muy apagada, espiritualmente hablando, en virtud de que sentimos que no somos dignos, de que sentimos que tal vez nos falta algo, tal vez sentimos que no somos las personas correctas o idóneas para hacer alguna actividad para Dios. Sí, y muchas de las veces sucede porque la naturaleza del ser humano tiende a ver las cosas negativas y a tener dudas, a tener incredulidad, ¿verdad? Y a no creer realmente que cuando Jesús te perdonó, te perdonó. Hay tres tipos de perdón, ¿verdad? El perdón de Dios a nosotros, a los hombres, el perdón de los hombres a los hombres, entre nosotros mismos, y el perdón de cada uno a sí mismo. Ese es el más difícil, el perdón de Alfredo para Alfredo. ¿Amén? Porque ahí es donde tu mente sigues pensando que no eres digno, que tú no sabes por qué estás aquí, que te acuerdas de las cosas que hiciste en el pasado, ¿no? Y viene el condenador y te acusa, el acusador. Sin embargo, dice la palabra del Señor, bienaventurado el perdonado. ¿Cuántos han sido perdonados hoy? Pues bienaventurado eres, bienaventurado soy, porque ya Dios nos ha perdonado. Vamos a ver el texto base de este mensaje, es el Salmo 32. Vamos a la palabra del Señor. Salmo 32, en el versículo 1 y 2. Te lo voy a leer yo porque al parecer el programa está trabado, pero vamos a leerlo. Tú tienes tu Biblia, sígueme en tu Biblia, por favor. Si tú ya lo tienes, me puedes decir amén. Y dice la palabra del Señor en tu Biblia. Tu Biblia dice así, mira: dichoso aquel a quien le ha sido perdonada su iniquidad y cuyos pecados han sido cubiertos. Dichoso el hombre y la mujer, obviamente, a quien Jehová no le toma en cuenta su pecado y en cuyo corazón no hay engaño. Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, Padre, porque nos das más de lo que merecemos. Gracias te damos, Señor, por tu infinito amor y tu misericordia, Señor. Cúbrenos con tu preciosa sangre y derrama de tu presencia sobre todos y cada uno de nosotros. Llénanos de tu amor, de tu paz, de tu gracia, de tu misericordia, Padre. Y disciérnenos el mensaje, Padre, a través de tu Santo Espíritu, para que podamos ser, Señor, también de los bienaventurados que han sido perdonados por ti, Padre. Amén, amén y amén. Todos conocemos el peso de la culpa. ¿Cuántos hemos tenido sentimientos de culpa? Más los que fuimos personas que vivimos una vida pues marcada por los excesos, ¿no? Por lo general llegábamos y pagábamos sentimientos de culpa al día siguiente, ¿verdad? O el día que llegaras, después de que te desaparecías.
y querías llevar a los niños a la Alameda, y querías llevar a la mujer a comer pollo Kentucky, pues lo que fuera con tal de pagar sentimientos de culpa. Amén. Y la mujer bien contenta porque te puede decir hasta qué te ibas a morir y no puedes decir nada, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero cuando llega Jesús y te cambia la vida, entonces te das cuenta que no hay necesidad de vivir toda la vida con la cola entre las patas, como los perritos asustados, ¿no? Que tú tienes dignidad cuando el Señor te hace digno, que el Señor te da la capacidad de vivir una vida nueva, una vida transformada. Y todos conocemos el peso de la culpa, claro que sí. David no fue la excepción, el rey David no fue la excepción. El rey David también escribió este salmo después de su pecado con Betsabé. Se acostó con una mujer casada y luego mandó a asesinar al esposo de la mujer casada para quedarse con esa mujer. Durante meses cayó, estuvo silencio, guardó el secreto, pero él decía, se secaron mis huesos cuando callé mi pecado. Amén. Y cayó durante meses y su cuerpo se consumía, pero cuando confesó su pecado, experimentó el gozo del perdón de Dios. Ahí es donde vemos que ese mismo perdón está disponible para todos y cada uno de nosotros. No hay pecado que tú hayas cometido que Dios no te pueda perdonar. El Señor Jesucristo es poderoso para limpiar tu pecado, para quitarlo. Ya no solamente lo cubre como cuando expiaban los pecados a través del sacrificio de animales en el altar, sino que Él no solamente lo con su preciosa sangre nos limpia, sino que lo quita. Amén. Y sabes, amado hermano, el perdón de Dios al hombre significa, sí, David usó 3 palabras, ¿no? En los versículos 1, 2, para describir el perdón. Significa, número 1, que perdonada es la transgresión. Que tu pecado haya sido limpiado o ha sido perdonado. Del hebreo nasa, que significa quitar, levantar. Dios no deja el pecado sobre nosotros, lo quita. Por eso es importante que mantengamos nuestro corazón alejado de las cosas de este mundo, o alejado de las cosas que nos traen, sí, ese mal accionar, alejado de las actitudes negativas para las cuales nosotros vivimos en el pasado, dándole rienda suelta a nuestros placeres, dándole rienda suelta, ¿verdad?, a nuestros excesos. Y al quitarle ese pecado de nosotros, es obvio y es evidente que no tenemos por qué vivir la misma vida. ¿Amén? Porque ya no está el pecado en ti. Ya lo quitó. Y sabes, Isaías 53:6 dice que Jehová cargó en el pecado, en él, el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, ese es el Salmo. Y luego en Isaías 53:6, el Señor nos dice, Jehová cargó en él el pecado de todo el mundo. ¿Y todo el mundo? ¿Es todo el mundo? Sí. Sin embargo, esto trae algunos requisitos, los vamos a ver más adelante. Para que opere el perdón, tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Ahorita los vamos a ver. Por lo pronto, lo que ya se te dio es el perdón. Ese es tuyo, nadie te lo quita. Tienes derecho a él. ¿Por qué? Por eso vino Jesús. Para morir por nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Asimismo también en Efesios 1:7 dice que en Jesucristo tenemos redención por su sangre y perdón de nuestros pecados. En Efesios 1:7. Así pues, qué importante es por eso el saber y el conocer cuál es el camino correcto para la redención. ¿Por qué? Porque finalmente yo, aunque quiera cambiar mi manera de ser y de sentir, si no voy a la persona correcta,
al Dios correcto, porque dioses hay muchos, pero mi único Dios vivo y verdadero es Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y si yo no voy al camino correcto, a la persona correcta que es Cristo Jesús, entonces no voy a poder ser, ¿sí?, privilegiado con esa bendición del perdón. Mira, Efesios 1:7 dice, si lo podemos poner, mijo, te lo agradecería mucho. Déjame, lo busco en esta versión. Sí, está cargando, mijo, está bien. Efesios 1:7 dice así, mira. Te voy a leer los saludos de Pablo a la iglesia de Éfeso, y dice, mira, dice así: escogidos y adoptados, ¿cómo dice tu Biblia? ¿En Jesucristo? ¿Sí? ¿Verdad que sí es adoptados en Jesús? Amén. Y luego dice, bendito es, desde el 3 te voy a leer, desde el 3 para que entendamos el contexto de todo el versículo 7. Y dice, bendito es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo, en Cristo Jesús. Amén. Y luego dice el 4, según nos escogió de antemano en Él desde antes de que el mundo fuera establecido, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él. 5. Y nos predestinó para Él con amor y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Luego dice el 6, para que sea alabada la gloria de su gracia, la cual nos ha impartido abundantemente por medio de su amado. Amén. El 7 finalmente dice, y en quien tenemos, en el amado es en quien tenemos redención. Es en Él en quien tenemos redención, y por su sangre, ¿qué? Perdón de nuestros pecados. Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Perdón de nuestros pecados, dice, y conforme a la riqueza de su gracia. Qué importante es para ti, para mí, entender que nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de que Dios nos quite el pecado que moraba en nosotros a través de la preciosa sangre de Jesús. Amén. Punto número 2 es que además de quitarlo, también como que lo envuelve el Señor Jesucristo, lo cubre del hebreo kasha o casa, que significa tapar. Dios cubre nuestra vergüenza para que ya no nos veamos igual que antes. Amén. Él te guarda del escarnio del enemigo y de la gente que luego nos criticaba. Ay, ahí viene el borracho del barrio. Ay, ahí viene el que se roba los focos. Ay, ahí viene aquella, mira la faldita y le acaban de bajar de un carro y ayer andaba en otro. Y, ¿me explico? Porque la gente somos muy buenos para criticar y señalar unos a otros. Somos muy dados a eso. Bueno, el Señor Jesucristo lo que hace es que, aparte de que te quita el pecado, te cubre tu falta, te la cubre y quita la vergüenza de nuestras vidas. Nos quita con la justicia de Jesús quitamos nuestra vergüenza que sentíamos a través del pecado que cometíamos en el pasado. Y cuando me dicen, por ejemplo, cuando yo empecé a caminar en Cristo, que me gritaban en la calle algunos de mis conocidos, aleluya, borracho arrepentido, yo les decía, amén, porque de los arrepentidos es el reino de los cielos. Y yo decía, gracias Señor porque me ven diferente. No me importa lo que la gente diga, no me importa si me tienen como alguien que se volvió y le volvió la espalda a sus viejas maneras de vivir. Qué bueno que me vean así, porque eso significa que ya no ven que soy el mismo,
que ya ven que soy diferente. El cristianismo radica en eso, estiva en eso, estiva en el hecho de que tú y yo tenemos necesariamente que cambiar nuestra manera de ser, de sentir, de hablar, de actuar, de vivir. Si no, entonces no es real el cristianismo cuando tú y yo no tenemos la capacidad de cambiar. ¿De qué sirve que yo traiga Biblia si sigo siendo el mismo que era en el pasado? De nada, porque la Biblia pues no deja de ser la palabra de Dios. El problema es que mientras no la viva no voy a cambiar. Esto está hecho para vivirlo. Esto está hecho para obedecerlo. Amén. Y mientras yo no cambie, quiere decir que solamente soy un asistente. Soy un asistente solamente. Nada más asisto, pero no soy un cristiano. ¿Me explico? Nomás cargo Biblia, pero no la vivo. Nomás digo gloria a Dios, amén, aleluya, pero no cambio. Ahí es donde, ahí no opera el perdón de Dios, Sigues teniendo tu falta ahí. Sigues siendo culpable delante de Dios. Amén. Así pues, las referencias para esto es que el Salmo 85 dice, has perdonado la iniquidad, dice el Salmo 85, en el Salmo 85, versículo 2. Dice, Jehová, te has complacido en la tierra y has restaurado a Jacob del cautiverio. En este caso, Jacob eres tú o yo. Nos redimió de la esclavitud, ¿verdad? Del pecado. Y luego dice en el 2, has perdonado la iniquidad de tu pueblo. Has perdonado la iniquidad de tu pueblo y has cubierto todos tus pecados. Amén. Todos los pecados, no algunos, ¿verdad que no dice algunos? Dice todos. Y todos son todos. Amén. Luego en el Romanos 4, vamos a Romanos 4, amados. Romanos 4, del 7 al 8, dice que somos justificados por la fe. Amén. Dice el 7, dichosos aquellos cuya iniquidad es perdonada y cuyos pecados son cubiertos. Amén. ¿Se han fijado que hay personas que luego hablan de Cristo sin Cristo? ¿O nomás yo los he visto? ¿Verdad que sí hay gente que habla de Cristo sin Cristo? ¿Y cómo sabes que es sin Cristo, pastor? Porque sus frutos dicen lo contrario. Porque sus hechos dicen lo contrario a sus labios. Con sus labios llaman Señor, Señor a Jesús, pero con su corazón lo niegan. Hablan de Dios sin Dios. Y entonces ahí está tremendo. ¿Por qué? Porque primero ni se le ha quitado el pecado y segundo no se le cubre su vergüenza. Por lo general es el hazmerreír de la gente. Gente que habla de Cristo pisteando, por ejemplo. La gente te dice, oye, pues ¿de qué Cristo me estás hablando? Si andas borracho. ¿Me explico? O sea, fíjense la connotación tan importante que es el hecho de poder decir, yo hablo de Cristo y sé que Él me redime, pero cambio mis actitudes, me arrepiento de lo que hacía y ya no lo hago. Por eso me respalda, la palabra del Señor me respalda en virtud de que dice, cubrió mis pecados y quitó mis faltas, ¿no? Y luego dice el 8, y dichoso el hombre a quien Dios no le toma en cuenta su pecado. Esto significa que cuando estés en la presencia del Señor juntamente conmigo y que lleguemos delante de Él y estemos frente a frente con el Padre de la Gloria y que vayamos al juicio, ahí es donde vamos a darnos cuenta si realmente fuimos limpiados por la sangre de Cristo o no. Y ahí te vas a dar cuenta si realmente estuviste viviendo una vida cristocéntrica o solamente eran puros labios, nada de hechos. No estaba tu corazón realmente con Jesús,
nada más, cumplías. Así pues, amado hermano, número 3, dijimos que el número 1 es perdona la transgresión, número 2, cubre tu pecado, y número 3, no te culpa de iniquidad. No te culpa de iniquidad. Dios decide no imputarte el pecado cuando te vuelves un creyente verdadero. Cuando tú eres realmente un hijo de Dios, el Señor decide no culparte de las cosas que hiciste. Imputación significa que tú eres el culpable de. Yo como abogado recuerdo que en los códigos penales hay una serie de delitos establecidos, un numeral de delitos que la ley establece, y cuando tú caías en una actitud de esas, eras imputable, te podían imputar ese delito en virtud de que caías en esa actitud negativa. Y entonces el juez se ponía a ver las pruebas, y el juez, recuerdo que decía, porque antes no eran orales los juicios, cuando yo litigaba los juicios todo era, las audiencias se llevaban a cabo, se desahogaban las pruebas, pero todo era por escrito. Y entonces leían todos los escritos y veían la actitud, las pruebas, sí, todo, los hechos, los elementos de prueba, y el juez decidía si te imputaba el delito que se te acusaba y te vinculaba a proceso. Ya después en el proceso se volvía a establecer otro juicio o otro proceso, valga la redundancia, y en el proceso el juez de primera o segunda o el magistrado daban el sí o el no del veredicto. Pero la cuestión es, lo mismo va a pasar con Jesús. Tú con tus hechos vas a decirle al Señor si eres imputable o inimputable de los delitos del pecado que se te acusa. ¿Quién te va a acusar? Satanás. ¿Quién va a ser tu abogado? Jesús. ¿Quién va a ser el juez? Dios. Y ya cada quien va a decidir cómo quiere llegar al juicio. ¿Imputable o inimputable? Y lo importante de todo esto es que Dios no te culpa de iniquidad cuando te vuelves un creyente verdadero. Fuiste, sí, pero ya pagaste. ¿Quién pagó? Jesús pagó por mí. La cuenta está paga. Ya no eres tú más responsable de lo que hiciste. ¿Quién hace eso por ti? Si no te paga ni una coca en la tienda. El Señor pagó con su sangre preciosa por todos nosotros. Fíjate qué abogadazo tenemos, hermano, que no solo es como si fueras un abogado que te diera para la fianza y te pagara para las copias. Esos abogados que pues están en peligro de extinción. Y todavía dijeran, no, es más, ¿sabe qué? Yo, métame a la cárcel por él. Ese es el tipo de abogado que tienes, uno que paga por ti. Y aún así, luego decides destituir a tu abogado. Y dices, no, mejor aquel. Ah, bueno, pues entonces a ver cómo te va con el otro. Tienes un abogadazazazo. Otra que si le haces caso nunca vas a perder un caso. Si eres obediente siempre vas a ganar. Creo que es importante. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios decide no imputar el pecado del creyente, y lo vamos a ver a la luz de la palabra. 2 Corintios 5:19 dice así, mira. Dice así: una nueva criatura en Jesucristo. Vamos a leer desde el 17. La palabra del Señor dice que de modo que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. 18 dice, y todo ha llegado a ser nuevo por medio de Dios, que nos reconcilió consigo mismo a través de su Hijo Jesucristo, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Amén. Y luego dice el 19, porque Dios estaba en el Cristo, quien reconcilió al mundo con su majestad, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, y puso en nosotros palabra de reconciliación. Amén. Así que somos 20 embajadores del Cristo, y como si Dios les suplicara por medio de nosotros, les suplicamos a ustedes, iglesia, por el Cristo Redentor, que se reconcilien con Dios. Fíjate el mensaje de Pablo a la iglesia de Corintio.
diciéndole sutilmente, arrepiéntate, deja ya de pecar, ya no hagas lo que haces. Cristo dio su vida por nosotros. Qué importante es esto, hermano. Ahora dice, ¿cuántos sabemos que somos pecadores? Todos. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Romanos 8:1 me enseña que no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino en el Espíritu. Por eso les digo a mis hijos, ¿ustedes son cristianos carnosos o de verdad tienen temor de Dios? Porque si tienes temor de Dios, no va a haber condenación para ti. Y dice en el 8:1, así pues, no hay condenación para los que están en Jesucristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en la Santísima. Para los que andan con Buda, los que le rezan a Alá. Me fui muy internacional ahora, ¿verdad? Siempre me voy con San Judas, la del refugio. En Cristo Jesús. Entendámoslo, no hay condenación para los que estamos en Cristo porque no andamos conforme a la carne, sino en el Espíritu. Por eso es importante, amados hermanos, que como creyentes del Señor pensemos en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque el que anda en el Espíritu, en las cosas del Espíritu piensa, mas el que anda en la carne, en las cosas de la carne piensa. ¿Tú en qué piensas todo el día? Y deberes creerte. En conclusión, el perdón de Dios es total, es legal y es personal. No porque lo diga yo, lo dice Dios y Dios no miente y Dios no puede contradecirse. Y si Él me lo dice, yo como abogado cuando llegue al cielo le voy a decir, a ver, Señor, que me diga, no, pero, Señor, pero aquí esto, aquí con la ley en la mano. Sí, pues me hacían renegar, pero yo no quería, Señor. Ahora dice aquí, airaos, pero no pequéis. Yo me enojaba, pero nomás. Una tras otra, Señor. El perdón es total, es legal y es personal. Yo no puedo hacer que se vaya ninguno de ustedes al cielo, solamente Jesús. Y esta relación con Jesucristo es la que te va a llevar al cielo, pero tienes tú que cultivar esa relación personalísima. Si tú no cuidas lo que Dios ya te ha entregado, que es el perdón, que es el cubrir tus vergüenzas, entonces, ¿quién? ¿A quién le interesa? ¿A usted o a mí? Entonces, pues échele ganas. Yo me acuerdo cuando recién me ungieron de pastor, cómo lastimé gente porque era bien fariseo. Quería cambiarlos yo. Olvídate que alguien cayera en un error y que no, lo quería mandar al infierno en ese rato. Luego me di cuenta que nomás me estaba haciendo viejillo y canoso de tantos corajes que hacía. Me dijo el Señor, es que no eres tú, soy yo el que los cambia, cabezón. Tú nomás riega la semilla, espárcela, yo la regaré y daré su fruto en su momento. Pero Señor, que no, nada, pero que nomás amén. Sí, Señor, está bien. Y entendí tantas cosas que luego dije, bueno, pues es que el que se quiere ir al cielo va a echarle ganas y el que no, pues no. Tan sencillo como eso, y duele porque luego ves gente que amas que se está perdiendo, pero no puedes hacer nada. Ya les hablaste, ya les dijiste, ya les
pusiste el ejemplo, ni así. El problema es que luego hay un modelo muy ligerito de cristianismo, muy light, que la gente cree que porque va a esas cosas ya. Y está tremendo, porque hay unos requisitos, y los requisitos son, primero, reconocer que estás en pecado. Mucha gente está en Cristo y no reconoce que está en pecado. No reconocen. Primera de Juan 1, 8 al 9. Dice así: andando en la luz. Y si decimos que no hay pecado en nosotros, Primera de Juan 1, 8 y 9. Primera de Juan 1, 8 y 9. Y si decimos que no hay pecado en nosotros, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de algunas iniquidades. De todas. Todas son todas. Ahora, si ya te limpió el Señor, pues ya no te ensucies. Mantente lo más limpio que puedas. ¿Qué tal si llega ahorita de repente el Señor y nomás cae el micrófono cuando nos vayamos en el rap? ¿Qué tan limpio vas? ¿Qué tan limpio está tu corazón? ¿Qué tan limpio está tu mente, tu alma? Tus vestiduras están blancas, puras, sin manchas, sin arruga. Si no, ya nos quedamos a la tribulación. Entonces, amados hermanos, lo primero que tienes que hacer es reconocer. El salmista decía en el 5, en el 82:5, en el 32:5, perdón, él reconocía, él decía: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mientras escondemos el pecado, nos consumimos como David, lo decía en el 3 y 4, mis huesos envejecieron. Sin embargo, cuando declaró y confesó y reconoció su pecado, entonces vino la bendición de parte de Dios a su vida. Le quitó la condenación, se le quitó el peso que traía de la culpa. Yo sé que sabes de eso, porque sé que también, o nomás yo era el pecador. Se siente bien horrible andar con la condenación, hermano. Es horrible, esa vida es horrible. No saber ni qué. Y así pues, amados hermanos, es reconocer el pecado número 1. Esos son los requisitos para que tengas tú el perdón. Número 2 es que te arrepientas genuinamente, no que solamente sientas culpa. Eso se llama remordimiento, no es arrepentimiento. Cuando me remuerde algo siento culpa tantita, pero luego se me quita. Ayer jugábamos mi hija Marifer y yo y decíamos que no sé qué, la vergüenza, y no te da pena. Yo: sí, pero me la aguanto. Y jugábamos. Entonces, hay gente que prefiere aguantarse el remordimiento y luego sigue haciendo lo mismo. Hasta que ya se endurece su corazón a tal grado que su corazón se cauteriza por causa del pecado, se endurece y luego ya ni siente nada cuando peca. Ya lo hace regustito. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. Es triste, es lamentable, ¿sabes, amado hermano? El arrepentimiento genuino no solamente es sentir culpa, es cambiar de dirección. En Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y Lucas 15:18 y 20, cuando el hijo pródigo volvió al padre, ¿por qué lo hizo? Porque se arrepintió de todo lo que había despilfarrado. Y dijo: no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué manera tan horrible de vivir? Ya quería comer de los desperdicios de los cerdos. En la casa de mi padre los jornaleros comen mejor que todos estos.
Iré a mi padre y le diré, Señor, perdóname, me arrepiento. Dame un plato de comida, voy a ser como un trabajador tuyo. Sin embargo, el Padre que tanto nos ama le dio un beso en el cuello, le puso el anillo, le puso vestidos nuevos y le dijo, traigan el becerro gordo, vamos a hacer una discada o una chicharronada. Ah, no era el becerro, una al ataúd, vámonos. Y el becerro se lo comieron. Luego había otro que estaba más endemoniado, el hermano que estaba en la casa. De perdido, el otro era descarado y reconoció su pecado, pero el otro no. El otro decía que estaba en casa, que era muy santo, pero estaba bien endemoniado. Luego le reclamó al papá, ¿por qué le diste un becerro? A mí no me has dado ni una chiva flaca ni nada. Hijo, todo lo que tengo es tuyo, no lo pides porque no quieres. No, pero murmurando y murmurando. ¿Por qué quieres más a mi hermano? Me diste a mí puros frijoles y a mi hermano un pedazo de chuleta. ¿Por qué a mis hermanos las quieres más? ¿Por qué a mis hermanos esto? ¿Por qué a mis hermanos lo otro? Tan peor que los hermanos esos, tan endemoniados. Ama, tú ama, vive, disfruta, perdona. Tu madre no sabe lo que hace. Todos tenemos una mamá así o un papá así, ¿no? Que quieren más a otro. Pues eso sucede. Perdónalos, no saben lo que hacen. Y sé mejor madre, sé mejor padre que él, ¿no? Porque algún día vas a ser padre y ahí es donde te quiero ver. Amén. Bueno, y por último, además de que nosotros debemos de reconocer el pecado, de arrepentirnos, tenemos que tener fe en la obra de Jesucristo. No tenemos que tener fe en nadie más. Es que yo creo mucho en Jesús y en este. ¿A poco le vas al Santos y al América? No, ¿verdad? ¿A poco? Es que yo tengo esposa, pero tengo una novia que quiero mucho. ¿Cómo? Puede ser. O eres o no eres. Así es con Cristo. O crees en Él o no crees. Es que creo en Cristo y creo también en la barajita que traigo aquí. O sea, o crees en Jesús o no crees. ¿Por qué? Porque entonces el sacrificio que hizo en la cruz es en vano, porque necesita ayuda. Él no necesita ayuda, no necesita vejigas para nadar. Jesús es todopoderoso, Él puede con eso y más. Puede con tu pecado, con el mío y con todos. Entonces dice en los Hechos 10:43, en los Hechos 10:43, mira. Dice así, que respecto a Él, todos los profetas, a Él se refieren a Jesús, todos los profetas testifican que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de los pecados. A los que creen en su nombre, nombre que es sobre todo nombre dado a los hombres. Yo te pregunto, si tú crees en lo que nos inculcaron desde chiquitos, ¿te salva? ¿Te quita los pecados? No, tienes que ir a confesarte, ¿sí o no? Con otro hombre. ¿Por qué? Si se supone que tienes una fe, no sé, en una imagen, en un ídolo. Entonces, si eso no te salva, tienes que ir con un hombre a confesarte. Si aquí dice que respecto a Él, que es Jesucristo, todos los profetas testifican que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de los pecados. ¿Te necesitas confesar? ¿Cuántos han confesado conmigo? Bueno, muchos tienen consejería, pero solamente Dios puede perdonar pecados. Yo no.
Un hombre no puede perdonar pecados porque es igual de pecador que tú. Solamente Jesús puede quitar los pecados del... Jesús es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Así que cuando yo tengo fe en la obra de Jesucristo, sé que al mirar el sacrificio venidero yo puedo ver la cruz y tengo salvación. Cuando yo veo la cruz, yo me enfoco en la cruz, creo en la cruz, creo en Jesús, sé que voy a tener remisión de pecados y voy a ser salvo. Y no necesito andar diciéndole nada a ningún hombre, sino a Él. Además, el Salmo 32 dice que bienaventurado aquel en cuyo espíritu no hay engaño. La fe no es fingimiento, es sinceridad delante de Dios. No podemos andar cobijados o de hipócritas. O crees o no crees. Si creo, pues teme. Muchos creen y no temen en pecar. Los demonios creen y tiemblan. Mucho pueblo de Dios aman a Dios, entre comillas, pero tienen sus pecaditos ocultos. Eso es como escupir la sangre de Cristo y luego todavía pisotearla. Mejor embárrate bien de pecado, ve y revuélcate bien, llena. Para que no andes tibio o tibia, para que no seas hipócrita. No me gustaría, porque vas a llegar tal vez con perniquebrado. Tal vez llegues enfermo, o tal vez no llegues. Pero si ya llegaste, pues quédate, arrepiéntete. Vive de verdad la fe en Cristo Jesús. ¿Qué beneficios obtengo? A nosotros los humanos que nos encantan, ¿verdad? Que ni somos convenencieros, ¿verdad que no? ¿Cuántos son convenencieros aquí? Los demás ahorita oran por mí, ¿eh? Son unos santos. David le declaraba a David, bienaventurado, o sea, dichoso, feliz. Lo primero que trae el perdón es, número uno, paz con Dios. Vas a tener paz y Dios te va a dar paz, hermano. Ya no vas a andar espejeando. Andabas a las 2, 3 de la mañana, ¿verdad? Espejeabas y nomás veías una torreta y sangre de Cristo. Corre y corre. Bueno, los que andaban a pie, ¿verdad? Los que andaban en carro pues se enfierraban, hasta se pasaban los altos. Porque a lo lejos veías ahí una azul y rojo, azul y rojo. ¡Ay, señor, ahí viene! ¡Vámonos! Espejeando. ¿Cuántos carros polarizados no tuviste para poder entrar al hotel y nadie te viera? No, nomás yo. Hombre, tengo una iglesia tan santa, no, hombre, hasta me siento mal que soy el único pecador aquí. ¿Sabes? Romanos 5:1 dice que se acaba la guerra y la culpa que te separaba, hermano. Romanos 5:1, se acaba la guerra con Dios cuando tú haces las paces con Dios. Dejas de ser un enemigo de Dios, hermano. Y el corazón y el amor de Dios en nuestros corazones se llena de amor. Te beneficia el perdón, te vuelve dichoso, feliz, y hay paz en tu corazón. Y así pues, dice, por cuanto somos justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor San Charbel. No. Mediante la niña blanca. No. Mediante la morenita. Va a sacar su Biblia, pastor. Aquí está la católica. A ver, vamos a ver qué dice. ¿Sí? Para que no digan, es que su Biblia es protestante, pastor. Romanos 5:1, dijimos.
¿Sí la llega, Chicharito? Ven, hijo, te voy a hacer famoso. Por la fe, pues hemos sido justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo, Go. nuestro Señor. Amén. Y es la católica. Aquí dice que solamente puedes estar en paz con Dios a través de Jesús, de nadie más. No necesitas prender velas, ni cirios, ni nada, ni pagar mandas, ni andar comprando nada, hermano. Solamente cree en Jesucristo. Confiésalo como tu Señor y Salvador y Él hará. Pero es a través de Cristo, nada más. Pastor, pero es que todos los caminos llevan a Roma. No es cierto, te mintieron, te engañaron como a un chino. Solamente Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente Cristo, solamente en Él. Después de que te da paz, te restaura el gozo, se te quita la cara de hacha, cara de limón chupado. Chupabas un limón y el limón te hacía a ti así, de lo amargoso que estabas. Dice que estabas tan amargado que tu mamá en lugar de pecho te daba la espalda. Entonces, ¿qué? Llegas a Cristo, se te quita lo amargoso. Dices tú, wow, Señor. Dice el Salmo 51:12, mira. Dice así: Señor, dice, no me eches de tu presencia, en el 11, ni me quites de tu Santo Espíritu. Es la oración de arrepentimiento y de petición de restauración de David. Yo me imagino a David así, echándose ceniza, hincado. Él más se acostaba hasta el piso y se acostaba boca abajo y clamaba a David de lo mal que se sentía. ¿Por qué? Porque sabía que había cometido fallas. Y él se arrepentía. Lo más importante, no se arrepentía cada domingo. Él se arrepentía y ya no lo volvía a hacer. 17 años y contando, que no abro una cerveza, que no destapo un bote para hacer un bazuco, que no estoy con una mujer que no es la mía, que no veo pornografía, que no, o sea, es un pelear diario. Decía mi hermano Raúl, todos los días batallo, yo también, pues si yo también fui locatel, pues, luego. Y yo también fui de lo peor. Dijo José, fui de todo y sin medida. Pero entonces, ¿para qué vino Jesús sino traerme la restauración del gozo de mi salvación? Y ahora vivo contento sin andar loco, porque ya loco ya quedé. Por Jesús. Por Jesús. Dice la palabra del Señor que el evangelio para muchos es locura, pero para los hijos de Dios es poder para salvar, poder para sanar, poder para restaurar, poder para perdonar. Es que yo no puedo perdonarte. No tienes a Cristo. ¿Por qué no perdonas? Porque no tienes a Cristo. Simplemente el amor de Dios cubre multitud de faltas. No perdonas porque estás endemoniado, porque estás endemoniada, por eso no puedes perdonar. Así, ¿por qué no puedo? Pues demonio tienes. Así de fácil.
Vuélveme el gozo, 51:12, vuélveme el gozo de la salvación y susténtame con tu glorioso espíritu, Señor, decía David. Amén. Restaura el gozo, restaura la comunión, el perdón restaura, el perdón levanta, el perdón te afirma como lo que eres, un hijo, te da identidad. Cuando tú perdonas y te perdona Dios y perdonas a tu prójimo y te perdonas a ti mismo, adquieres una identidad y empiezas a caminar en libertad y peleas desde la victoria. A veces es más fácil hacer como que volteas para otro lado, Ay, acabó este viejo gritón, gracias a Dios. Y sales igual que como entraste. Es más, a lo mejor se queda el espíritu afuera esperándote, hasta te dice, hey, ahora te tardaste mucho. Vámonos, y se te trepa de nuevo, vámonos. Dile a ese viejo que no se tarde tanto, que ya tenía hambre, vámonos. Y se te sube el muerto. ¿Pero por qué? Porque prefieres voltear para otro lado que hacer caso a la palabra de Dios, que obedecer, que escuchar y vivir. Prefieres hacer como que esto no es para mí. Ahí te hablan. Yo creo que la palabra de Dios le habla personalmente a cada uno de nosotros, a todos. Al que más, al que menos, pero es para todos. Hay gente que vive amargada toda su vida, desde chiquitos, por cuestiones de la misma familia a veces, y no perdonan. Un abuso sexual, un abuso psicológico, un abuso físico, y no perdonan toda su vida amargados, y no perdonan nunca. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que la palabra del Señor dice que cuando tú no perdonas, se forman raíces de amargura. Y el problema no es tú solamente, el problema es que cuando ya se formó la raíz de amargura en tu corazón, amargas y contaminas a tu alrededor. Así que no solamente tú te amargas, sino que amargas la vida de los demás. Está tremendo esto. Qué feo se siente poder trabajar 8 horas diarias, horas extras para llevarle lo mejor de lo mejor a tus hijos, pero luego llegas así, con la cara de limón. Está la pizza, ¿cómo se la pizza? Imagínate. En lugar de que diga, Señor, hijos míos, mira, ¿de qué la quieres, mi amor? De pepperoni. ¿Cuántas veces no dijiste tú, ya llené, porque tus hijos todavía querían más y no era cierto, y tus hijos se comían la pizza entre el último pedazo, y tú contento de que tus hijos estaban satisfechos? Eso es amor verdadero. ¿Cuánta gente no vive amargada y les grita hasta de que tragadioquis y que esto y que el otro y que aquello? Porque están amargados y no han trascendido eso. Amargan hasta la tercera y cuarta generación. Todo por no perdonar. Dan el chivo y llegan y lo avientan. Cuenta chiles que eres. Yo me sentía como un pavo real cuando mi vieja y mis hijos llevaban el carrito y le echaban. Yo decía, ese soy yo, el proveedor, que les lleva a su casa todo. Así me sentía. Bueno, cuando tenía mi trabajo allá. Ahora el Señor me suple de todo. Ahora llega hasta la casa, las cosas. Que sandía, que melones, que ya nomás lo limpiamos y nos lo comemos re gusto. Cuando tenía que trabajar, pues suplía con gusto. Ahora vivo por fe, pero el Señor no me deja sin comer. Aquí la cuestión es ¿qué? ¿Cómo vives tú cuando eres? Dice la palabra de Dios que no hay peor cristiano que el incrédulo, que el que no provee su casa, porque es peor que un incrédulo. Andas de cuentachiles ahí. ¿Cómo? Pues si yo quisiera, si
Necesitan a mis ojos, se los doy a mi hija. Es mi hija. O sea, no se dan cuenta de la bendición que es tener un hijo. Muchos quisieran un hijo. Libertad emocional y física, número 3. Salmo 32, 3 y 4 dice que cuando se cayó se envejecieron sus huesos, pero el pecado no confesado enferma el alma y el confesado te sana el cuerpo y te trae alivio. Cuando tú confiesas lo que hiciste delante de Dios, te sientes ligerito, ligerito, ligerito. Ay, ya me siento ligerito para ir a pecar de nuevo, como la marrana clavada que se va y se revuelca en el cielo. No, ya te limpió el Señor, no hagas inmunda la sangre de Cristo, no la escupas, no la pisotees, ya te limpió, ya quédate limpio. Ya, permanece en la santidad. ¿Va a haber errores? Sí. Sí va a haber errores, porque somos cristianos no perfectos, pero la santidad es una característica del cristiano, la santidad. Tú tienes que buscar ser santo, apartado para Dios. Errores tenemos todos. Esa libertad emocional y física es tremendo, te trae alivio, te trae libertad, te ayuda a sanar. Hasta el gastritis se te quita. Y por último la guía, 4, guía divina. Él te dice el Salmo 32, 8, te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino que debes de andar. Es que yo quiero ir por aquí. No, porque hay un precipicio, yo ya lo vi, dice el Señor, vente por acá. Pero es que hay muchas laderas y muchas subidas y muchas bajadas. No importa, está muy angosto, no importa, dale por ahí. Este es camino de muerte, aquí es camino de vida, por aquí dale. Él te hace entendido, Él te hace sabio. Él te guía cuando tú confiesas y te perdona, entonces te empiezas a dejar guiar y Él te empieza a guiar. El pastor quiere decir todo, me quiere decir que haga, cómo lo haga. Chale. Entonces hágalo a su manera y vívala. Nomás no venga llorando. Aguántese como los meros machos. Porque es Dios tratando con usted. Pau, 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 pau. Hasta que entienda. Aquí lo espero, nomás le voy a decir, ¿cómo se le dice al nuevo? Bienvenido a casa, mi rey. Y ya. Tan. Nosotros aquí vamos a estar hasta que Dios venga, hasta que Dios nos dé vida. Y si me muero, siguen mis hijos. Ahí les encargo, No van a echar a perder las cosas. No cierren ni hagan una disco o algo, no, ni Dios lo quieran, Entonces, ¿qué? Nos va a dar guía, nos va a dar perdón. Solo el perdonado, ¿sabes por qué? Te dice por dónde debes de andar, porque el perdonado tiene la capacidad y la confianza de que Dios le hable y escuchar. ¿Qué hacía el pueblo de Dios cuando pecaba? ¿Qué hizo Adán y Eva? ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Deja de venir a la iglesia. Lo primero que hace es deja de venir. Se esconde de sus hermanos, se esconde del pueblo, le da vergüenza. El cristiano que ha sido perdonado escucha la voz de Dios sin miedo. Sin miedo. Una cosa menos, ¿verdad? Protección eterna. Por último, los Romanos 8, 33 y 34 dice que ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Si Dios es el que me justifica, ¿quién me puede decir que no? Y si tengo al Dios correcto, que es Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, a Jesucristo, Yeshua. Ay, pastor, ¿y eso qué? O sea, ¿eso qué tiene que ver con mi vida diaria, pastor? ¿De qué me sirve?
Casi de nada. Vas a tener una vida mejor. Ya lo vimos. ¿Qué tengo que hacer? Primero confiesa rápido, no acumules culpas como David, que tardó meses en confesarlo y sufrió. Primero de Juan 1:9 dice que tú tienes que confesar inmediatamente las cosas que hagas mal. Primero de Juan 1:9, mira. Dice, pero si confiesas nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda iniquidad. Confiésalo rápido, no esperes. Amén. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo y sobre tu pecado. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Amén. Número 2, esto es lo que tienes que hacer diariamente, la aplicación diaria del perdón. Confiesa rápido, perdona como tú también fuiste perdonado. ¿Cuántas veces no te he perdonado y tú no quieres perdonar? Ay, señor pastor. Espérame, pues. ¿Qué te he hecho? Que me encerró. Pues yo no te encerré, fue tu familia. ¿Para qué ponía la casa? Mira, pues es otra cosa. Pero tienes que perdonar. Tienes que perdonar porque a ti se te perdonó. Si no perdonas, no te va a perdonar Dios. No te va a perdonar Dios. Efesios 4:32 y Mateo 6:14 y 15. ¿Quién me lee Efesios 4:32? ¿Quién lo tiene? Rápido, fuerte, fuerte, como si fuera hombre. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes, ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. Amén. Wow. Y luego Mateo 6:14 y 15. Órale, fuerte, hijo. 6, 14 y 15. Sí. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Más claro ni el agua. Más claro ni el agua. La evidencia del perdón recibido es que tú también puedes perdonar a otros. Esa es una evidencia tácita, palpable, de que ya recibiste el perdón y te la creíste. ¿Por qué no te va a costar perdonar a los otros? Porque tú sabes que también a ti se te perdonó. ¿Qué pasó con el malvado que le perdonó el rey la deuda y luego le perdonó muchísimo y el otro fue con alguien que le debía poquito y lo que lo tenía ahorcándolo ahí, lo tenía? ¿Por qué si a él le perdonaron muchísimo, el otro no quería perdonar una ofensa pequeña? ¿Cuántas veces no te dicen perdóname? No. Ay, a ti te perdonó Dios, ¿cuánto? Los que no perdonan por lo general es que todavía no reciben el perdón. Por eso viven así, frustrados. Amén. 3, vive sin engaño delante de Dios. Salmo 32 dice que tienes que dejar esa doble vida. Hoy domingo, hoy me pongo la del santo. Hoy es domingo, me voy a poner la máscara del santo. Pero el jueves, viernes y sábado me pongo la de Blue Demon, el demonio azul. ¿Verdad que sí? Y soy santo unos días y soy diablo otros días. ¿Sí? ¿O es mera figuración mía? Ya sé, son los del culto de las 12, ustedes no. Ustedes son unos santos toda la semana. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno.
Pero dice la palabra del Señor, vive sin engaño delante de Dios, deja la doble vida. Dios no pide perfección, pide sinceridad. Sinceridad. Puedes venir roto. Ojo, ¿cuántos llegaron rotos? Ven roto, pero no falso. Ven roto, pero no hipócrita. Ven roto, pero no seas doble cara. Aquí Él te compone, Él te arregla. Ven. Recuerda, amado hermano. Número 4, el Evangelio tienes que ser recordado todos los días, porque el diablo, que es acusador, dice en Apocalipsis 12:10, no hay condenación para mí en Cristo. Si yo no recuerdo quién me sana y me salva y me limpia todos los días, entonces va a llegar un día en que me sienta culpable y me voy a querer ir a hacer lo malo, porque yo siento que no soy digno de estar delante de Él. ¿Qué más da? O no sé tú cómo eras, pero yo era de los que decía, da lo mismo llegar ahorita que más al rato, el regaño va a ser el mismo, y duraba 3 días en la calle. Me decían hasta las 12, 1, 2, 3, 4, 5, un día, toda una noche, y todo otro día, y toda otra noche, 3 días, hermano, haciendo lo malo. Que aguante, va. Aquí con 40 minutos de prédica, ya sé cuántas coronillas tienes. Desde aquí te veo. Abre y abre la boca y mira, parecen leones. ¿Cuándo te fuiste a una fiesta y te quedaste dormido a media fiesta? Pues esta es una fiesta, soldado. Es que te equivocaste tal vez de fiesta. Te gustaban más las que organizaba el Satanás. Recuerda el Evangelio diariamente. Él te va a estar condenando, pero no hay condenación para los que estamos en Cristo. Eso, cuando tú aprendes eso, te da fuerza para vencer el pecado. Día a día lo vas venciendo, hasta que se vuelve una manera de vivir. Y ya vives relajado. No confiado, relajado, no confiado. Porque el cristiano no puede bajar la guardia nunca, porque tenemos un enemigo común que se llama Diablo, Satanás, que mi Señor lo reprenda, y ese no se cansa, todos los días está atrás de ti como león rugiente, y al primer descuido te va a devorar. Y tienes que estar siempre con la guardia bien ceñida. Todos los días recuerda a Jesús, así como todos los días ves Betty la Fea, así ve todos los días a Cristo. Todos los días la Biblia, todos los días algo para el Señor. Y por último, comparte la buena noticia. ¿Cuántos han compartido la buena noticia últimamente? Eso es lo que te mantiene agarrado del Señor. Hablar del que te salvó. Porque haces un compromiso con Dios. Cuando tú le dices a otro, hey, Él me cambió la vida. ¿Quién? Cuéntame. Jesús. Y puede contigo y con otros 10. Y lo haces y empiezas a hablar de Cristo. Cuando acuerdas, ya estás bien comprometido con Jesucristo. Y entonces el perdón operó desde el punto espiritual, celestial y divino del cielo. Vino a tu vida, te trajo refrigerio, te trajo paz, te trajo amor, te trajo compromiso, te trajo pasión. Y vives un cristianismo apasionado. No eres de esos cristianos del montón. ¿Quién vive? Ya sabe. La traspasamos, ya no dijeron ya sabe, pero nomás se nos quedaron viendo los evangelistas. Y yo le dije, que la canción de estos evangelistas andan con la capa caída. Les gritamos desde la camioneta, ¿quién vive, soldados? Afuera de la Guadalajara, ahí viendo que se les acabaran rápido. No, dije, estos andan pero bien tremendos. Eran de otra iglesia, no ustedes. Yo sé que ustedes le pegan para Cristo, agarran ranchería vieja, agarran para todos lados. Ayer andaban hasta en la Polvoreda y en la Vencedora y en todos lados. Le digo, no, cuídense. Y tampoco sean tan confiados, le digo.
Bueno, la otra vez les robaron la canasta de la alianza. Ahí les si los mandan sin tenis, pero ustedes saben, pues nomás pónganse a orar, ¿verdad? ¿Saben? Para concluir el tema del perdón, es importante que entendamos que el Salmo 32 no solamente es poesía de parte de David para Dios, sino es la experiencia de un hombre que pasó del peso de la culpa al gozo del perdón. El mismo Dios está dispuesto a perdonarte hoy a ti si tú reconoces tu pecado y te arrepientes y te pones en la fe de Cristo Jesús. ¿Hay algún pecado que has estado encubriendo, hermano? ¿Que has estado ocultando? Hoy es el día de decir como David, mi pecado te voy a declarar. Y lo vas a confesar y escucha la voz de Dios. Cuando te dice en el Salmo 32:7, tú eres mi refugio y me vas a guardar del día de la angustia. Amén. La oración que tenemos que hacer es, Señor, gracias porque en la cruz cargaste mi culpa. Gracias porque yo confieso hoy mi pecado y tú me vas a lavar de mis iniquidades y vas a cubrir con tu gracia y me vas a dar el gozo de ser llamado tu hijo. Pero hoy es el día que le entregues esos pecados que tienes ocultos al Señor. ¿Cuántos lo creen? Bueno, amado hermano, si tú estás convencido de que es necesario entregar las faltas que te afligen, que todavía te apartan de la vida, que es una vida de plenitud en Cristo, creo que hoy es el día de que tú le digas a Dios, perdóname, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis pecados. Ya no quiero vivir más así. Ayúdame. Amén. Vamos a hacerlo. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos y repite conmigo. Señor Jesús, en este día, te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento y te recibo como mi único Señor y Salvador. Ten misericordia de mí y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén.